A ver, el conflicto israelí-palestino siempre está en las noticias, ¿cierto? Pero para entenderlo de verdad, hay que ir mucho más atrás. Vamos a desentrañar esos momentos clave que lo definieron todo, usando como guía los propios documentos históricos. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos en la antigüedad, para ver las raíces del asunto. Luego saltamos al siglo XX, a esas promesas que, lo encendieron todo. Y terminamos en el hoy, donde la lucha es tanto por la tierra como por el relato. ¿Listo? Empecemos por el principio. Hablemos de los cimientos, de esas raíces milenarias y de todos los imperios que pasaron por aquí. Miren esta línea de tiempo. Es una locura. La región fue un verdadero cruce de caminos para un montón de imperios. Y claro, este ir y venir de poder es clave. ¿Por qué? Porque significa que muchísimos grupos tienen reclamos históricos, culturales y todos sobre el mismo pedazo de tierra. Y aquí aparece un concepto fundamental, la diáspora, o sea, la dispersión del pueblo judío por el mundo. Pero ojo, esto es súper importante. Aunque muchos se fueron, no es que el lugar quedó vacío. Siempre hubo una presencia judía en la región. Esa dualidad entre la ausencia y la presencia va a ser el motor de las narrativas que vienen después. Bueno, ahora pegamos un salto en el tiempo hasta principios del siglo XX, porque es aquí donde todo se complica. El nacionalismo, la geopolítica de los imperios chocan de frente y preparan el terreno para el conflicto que vemos hoy. Y llegamos a un momento, importantísimo, la Declaración Balfour de 1917. Básicamente, fue una promesa de Gran Bretaña apoyando la idea de un hogar nacional para el pueblo judío. Pero, y este es un gran pero, fíjense en el lenguaje, es súper ambiguo, y en esa ambigüedad ya estaba la semilla de todo el conflicto que vendría. Entonces, ¿por qué hicieron esto los británicos? Bueno, aquí las interpretaciones se dividen. Hay quienes dicen que fue puro cálculo estratégico, una jugada para ganar apoyo en la guerra. Pero otras fuentes lo ven distinto, lo enmarcan como un logro del movimiento sionista, un paso más en su plan político a largo plazo. Ok, se acaba la Primera Guerra Mundial y, adivinen qué, Gran Bretaña se queda a cargo de la zona. Ahora tenía que manejar esa promesa con dos caras que había hecho. ¿El resultado? El conflicto en el terreno, lógicamente, se disparó. Lo que describen las fuentes de esta época es un ciclo, casi una espiral. Miren, aumenta la inmigración judía, esto genera miedo en la población árabe y estallan revueltas violentas. Y esa violencia lleva a la comunidad judía a organizarse para defenderse, como con la Haganá. Es un patrón de acción y reacción que con el tiempo se fue haciendo cada vez más duro. Y esta frase de David Ben Gurión, que después sería el primer ministro de Israel, lo resume todo. Es demoledora por su simpleza. Nosotros como nación queremos que este país sea nuestro. Los árabes como nación quieren que este país sea suyo. Era tal cual el choque de dos nacionalismos con metas que no podían coexistir en el mismo lugar. Eventualmente los británicos se van. ¿Y qué pasa? Estalla una serie de guerras que van a dibujar el mapa que conocemos hoy. Y con ellas nacen dos relatos totalmente opuestos. Uno de liberación y otro de catástrofe. 6 días. Solo 6 días. En junio de 1967, una guerra cortísima cambió no solo las fronteras, sino la cabeza, la política, todo en la región, para siempre. La victoria militar de Israel fue total. Conquistaron el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Y esto creó una realidad completamente nueva, la de los territorios ocupados, un concepto que se volvería el centro de todo el conflicto de ahí en adelante. ¿Y qué dijo el mundo? Bueno, la ONU sacó la resolución 242. La fórmula era, en teoría, simple: tierra por paz. O sea, Israel se retira de los territorios y a cambio recibe paz y reconocimiento. Esta idea ha sido la base de casi todas las negociaciones de paz desde entonces. Y así llegamos a hoy, un presente que es el resultado de todo lo que pasó después de 1967, más guerras, los levantamientos populares o intifadas, intentos de paz que ilusionaron a muchos pero que fracasaron, como los acuerdos de Oslo. Hoy, el conflicto es también una guerra de relatos, de narrativas que chocan. Por un lado, tenemos una narrativa que vemos en algunas fuentes que dice que esto va más allá de la política. Plantea que hay intereses económicos, corporativos, que se benefician directamente de que la violencia y la ocupación continúen. Y esta misma perspectiva usa un lenguaje muy fuerte, ¿no? Califica a la ocupación como una empresa criminal y la basa en conceptos como el apartheid. Pero luego, en otros textos encontramos una narrativa completamente diferente.
Esta no habla de política moderna ni de economía. Lo enmarca como algo mucho más antiguo, la culminación de una lucha de siglos entre dos ideas irreconciliables. Entonces, lo que nos queda claro al ver las fuentes es que esto no es solo una pelea por un territorio. Es una guerra por la historia misma. Cada hecho, cada fecha clave, se lee de formas opuestas. Y esto nos deja con una pregunta final que es complicada. ¿Cómo se puede construir la paz cuando el pasado es en sí mismo un campo de batalla?